Gracias. Okay, Daphne. Daphne, por favor. Mi nombre es Daphne Paga, vengo de México, soy egresada de Física el año pasado y pues estoy aquí para regresar a la selva a asistir a eventos, ya con el Comité de Desarrollo Lingüístico de los Planeta y ahora vengo como apoyo de nada más. Okay. Eva. Y ahora colaborando Ok. Josué, ¿quiere presentarse? Bueno, yo soy Josué, soy salvadoreño y estoy ayudando en la computadora. Sí, él va a estar aquí todos los días, entonces debemos conocerlo, reconocer su contribución. Muy bien, entonces vamos a los que están a distancia. Yo miro que ahí está Mary. Por favor, díganos algo sobre quién es usted, dónde está y su interés. Tendrá que actuar su micrófono. Buenos días, soy Mary, estoy en La Paz, en Bolivia. Me interesa mucho el curso como para actualizar conocimientos, pero también para poder llevar a cabo algún proyecto aquí en Bolivia, ¿no? En mi país. Saludos a todos. Gracias. Entonces, sí, Eduardo y los de Pucallpa, por favor. Ahí están. Nosotros somos de Huancayo. No son los de Huancayo, no sé. Entonces los de Huancayo, por favor. Amador y los compañeros. Ajá. Mi nombre es Amador Capcha, soy de Huancayo, del centro del Perú, del idioma Huanca. Trabajo en la traducción y en la producción de literaturas en Huanca. Mi interés es conocer mejor la lingüística, reforzar mis conocimientos para seguir trabajando en esta parte del Perú. Muy bien. Mi nombre es Roberto Dix, soy de Huancayo, Perú, y vengo escribiendo, analizando sobre este idioma del norte, el idioma Huanca, y también el idioma norte de Usulpasco. Me interesa este curso porque estoy trabajando con las comunidades, ¿no? Entonces necesito mejorar mi técnica y voy a estar muy agradecido de este curso. Muchas gracias. Mi nombre es Mary, soy de Huancayo, Perú. ¿Cómo se llama? Este curso pretendo hacerlo en la finalidad de revalorar los idiomas originarios de la región Junín, como es el idioma Huanca y el idioma norte de Junín. Gracias. Ok. Muchas gracias. ¿Hay otros ahí? Solo ustedes tres. Los tres. Lida, creo que está en otra parte de Huancayo, sí, pero no sé si habrá ingresado o no. No estoy seguro, pero los demás en la tarde van a poder ver. Ok, muy bien. Bienvenidos a todos y gracias por participar con nosotros. Hay otro grupo que está en Pucallpa, pero parece que no han aparecido. Esto siempre ha sido un fenómeno con este curso de que estamos siempre luchando con la tecnología. En los años pasados hemos tenido participantes de Venezuela y no había luz o no había internet, entonces siempre hay algunos problemas con esta tecnología, aunque nos ayuda bastante a usarlo y lo hace posible que muchos pueden participar de lejos, pero siempre hay algunos problemitas así. Por eso estamos grabando
todas las clases, y si uno no puede llegar a la hora de la clase, pueden mirar las grabaciones después y así mantenerse sincronizado con nosotros en el curso. Muy bien, vamos a hablar un poco sobre la organización. ¿Lidia está ahí ahora? No la miro. No sé. Lidia. Parece que no está. Eva. Bueno, si hay. Lidia, ¿está ahí? ¿Nos escucha? Lida. No miro que está. Muy bien, vamos a hablar un poco de la organización del curso. Como ya pueden ver, este es un curso un poco distinto de los demás porque estamos usando esta tecnología. Es lo que llaman un curso híbrido porque están ustedes aquí presentes y además tenemos participantes en línea. Y eso nos obliga a usar ciertas maneras de instrucción, ciertos métodos pedagógicos que están un poco raros, o tal vez podemos decir, porque vamos a basar casi todo en una plataforma en el Internet, una plataforma de web. Ahí están todos la información sobre el curso, los recursos, las lecturas. Entonces, de cierta manera, esto va a ser un curso sin papel, que casi todo es electrónico. Van a acceder a las tareas, algunas de las actividades por medio de la plataforma que está ahí en el web. Entonces, por eso, no solamente por eso, pero también porque es mi estilo de enseñar, yo voy a hablar mucho. Ustedes van a escuchar mucho de mí hablando sobre los temas, dando la información en forma de conferencias, en forma hablada, pero también van a encontrar casi toda la información en las lecturas y en los recursos. Entonces, lo que hacemos en el curso es que ustedes tienen tareas de lectura y especialmente en estos primeros días va a haber mucha lectura. Y lo que hacemos en la clase es reforzar, dar un poco más de explicación, proveer ejemplos, experiencias personales, experiencias de otros. Y vamos a tener tiempo durante las clases para hacer unas actividades en sus grupos de mesa, en grupos pequeños, así pueden aplicar y practicar los conceptos que han leído. Entonces, por eso es importante que hagan las lecturas. Aunque sí yo voy a presentar la información, hay mucha más información en el libro de texto y en las otras lecturas, y esto le da la base para participar durante las clases. Si no ha leído los capítulos asignados, entonces sí, tal vez puede participar, pero siempre va a estar andando en tinieblas porque no sabes mucho de lo que estamos tratando durante las clases. Y vamos a hacer algunos ajustes a las presentaciones, a las actividades para acomodar a los que están a distancia también. Hay algunas actividades que hacemos aquí y como el grupo es grande este año, ellos van a hacer las mismas actividades pero en su lugar y van a darnos informes después de cómo fue la actividad, qué salió de sus discusiones, etcétera. Entonces, eso lleva un poco más tiempo porque hay muchos que tenemos que informar. Siempre si tenemos 4 mesas aquí y 3, 4 más allá, entonces para dar los informes va a llevar un poco de tiempo. Y vamos a pedirles la paciencia
para escuchar lo que los compañeros informan. Y siempre los que están a distancia, si no nos oyen, avise a Eva por medio del chat para que ella puede avisarnos y vamos a hacer los ajustes necesarios para que puedan así escuchar y participar en lo que hacemos. El plataforma que usamos es que es Distant Courses, y es donde van a encontrar la mayor parte del contenido, las lecturas, recursos, tareas, anuncios. Por el momento no pueden entrar ahí porque todavía estamos inscribiendo todos los nombres y correos para que puedan así entrar al sitio, al website. Pero yo creo que para mañana sí, todo va a estar ya arreglado y ustedes podrán entrar a este lugar para buscar la información. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es, les voy a mostrar lo que está ahí. Así pueden saber navegar un poco en el sitio y cuando ya tienen sus contraseñas y todo pueden entrar. Y yo creo que ya para mañana todo esto ya estará. También estamos usando un programa que se llama Zoom, que es que está conectándonos con los de afuera, de los a distancia. Es el aula electrónico donde nos reunimos cada día. Entonces, ustedes que están ya a distancia ya saben, creo que nos ayuda bastante si mantengan su micrófono apagado en mute. Y si tienen problemas con la conexión, si es muy lento o si se congela el video, pueden también apagar su video. Y eso a veces ayuda con la conexión, lo hace más ágil. Siempre pueden seguir escuchando y si quieren ver algo después, bueno, apagar su video solo quiere decir que no nos vamos a mirar a ustedes. Ustedes pueden sí seguir mirando lo que estamos pasando aquí con las presentaciones y todo. Y también tenemos a nuestra disposición el correo electrónico o otras tecnologías como Skype o Messenger o lo que WhatsApp o lo que desea usar. Yo estoy conectado con casi todos y pueden comunicarse conmigo. También pueden comunicar con Eva para cualquier pregunta, duda, un comentario. Y Eva está muy buena para comunicarse y mantenerse en comunicación con cada uno de ustedes para asegurar que todo va bien y que todo está arreglado y organizado. Yo no soy muy bueno para detalles, entonces es Eva que mantiene todos los detalles del curso y me mantiene a mí así organizado también. Muy bien. Entonces vamos a mirar al sílabo. Entonces para eso tengo que cambiar de programas. El sílabo está en la plataforma, pueden descargarlo. Es un documento que pueden bajar del sitio. Entonces aquí está. Y aquí está la descripción del curso. Pueden leerlo. No voy a decir mucho sobre esto en estos momentos. Pero esto sí es un curso sobre el desarrollo lingüístico, el desarrollo de lenguas. Y es una combinación de una introducción a ese proceso de desarrollo y también a la teoría de la sociolingüística. Entonces, en sus otros cursos van a estar estudiando la lingüística, netamente lingüística, la lingüística pura. Y aquí vamos a estar hablando de la sociolingüística, que es una mezcla de un poco de todo. Y vamos a hablar un poco más sobre eso en unos momentos.
y vamos a usar para el marco teórico del curso un modelo que se llama el modelo de usos sostenibles. Las siglas en inglés son SUM, Sustainable Use Model. Entonces, vamos a usar Zoom para hablar de eso. Usando las siglas en español sería MUS, pero yo casi siempre uso Zoom para hacer referencia a este modelo. Y ustedes van a ver durante todo el curso los pasos y los procesos de este modelo de desarrollo lingüístico a base de la comunidad, cómo trabajar con comunidades en cuanto a su propia planificación de sus idiomas, del uso de sus idiomas y del mantenimiento de sus idiomas. El contenido principal, hay varios conceptos importantes del curso. Más que todo son sobre el uso sostenible de un idioma, qué es el desarrollo de lenguas, las comunidades de habla consideradas de un punto de vista holística, y todo esto vamos a ir elaborando durante las semanas que vienen. Entonces vamos a hablar de algunos conceptos, y especialmente al principio vamos a estar introduciendo muchos términos, mucha terminología. No sé qué pasó. Y entonces hay mucha terminología, especialmente al principio. Voy a estar presentando conceptos importantes teóricos de la sociolingüística, y también vamos a estar hablando de un proceso de cómo encajenarse con comunidades, cómo relacionarse con las comunidades para ayudarles en el proceso de pensar sobre el futuro de sus idiomas y identificar sus propios deseos para ese futuro. Entonces, es un poco de la práctica, un poco de la teoría, pero es una combinación de teoría con su aplicación, y eso es lo que pensamos hacer durante el curso. Entonces, ya mencioné que es un curso híbrido, y si necesitan ayuda con la tecnología, podemos ayudarles en cómo entrar a la plataforma, y voy a darles una pequeña orientación de cómo está arreglado el contenido del curso en la plataforma. Pero siempre si hay preguntas o problemas, avísenos y podemos ayudarles. Vamos a usar 2 libros de texto, que los 2 están disponibles en forma electrónica, entonces ustedes pueden descargar estos 2 y así usarlos. Los 2 están disponibles para ustedes en forma gratis. Otros tienen que pagar para el libro mayor, pero ustedes los reciban en forma gratis, y en un momento les voy a mostrar cómo bajarlo. Ya mencioné los recursos tecnológicos, y entonces debemos hablar un poco del calendario. Generalmente este curso se reúne todos los días de lunes a viernes, pero este año han metido otras actividades en algunos días viernes. Entonces, no todas las semanas vamos a tener clase en los días viernes. Esta semana sí, la semana entrante creo que no. Entonces, siempre ustedes van a ver cómo cambia el calendario. Yo creo que tenemos de las 8 semanas, tenemos tal vez 4 días viernes, donde sí tenemos que reunir para la clase. Entonces siempre les avisamos
cuando hay otra cosa. Es otra materia de autodescubrimiento cultural que nos van a poner en los días viernes. Y entonces nosotros perdimos unas clases y el curso de fonología también pierde algunas clases. Y así vamos compartiendo el tiempo. Y la clase es de las 11, no en este reloj, sino en mi reloj, hasta las 12:40. Según el horario de CILTA, debe haber un receso de 10 minutos, pero casi nunca lo hacemos. Si hay necesidad de salir, pueden salir un ratito para descansar o hacer lo necesario, pero vamos a seguir usando todo el tiempo desde las 11 hasta las 12:40. Entonces, no te preocupan si hay necesidad de usar el baño o si quieren tomar un vaso de agua, algo, pero siempre vamos a seguir con la materia, con la información. Entonces, esperamos que puedan estar aquí casi todo el tiempo. Y eso es también para acomodar a los que están a distancia. Que si estamos aquí en un receso, ellos tienen que desconectar o reconectar. Entonces, hemos encontrado que es mejor que hacemos todo seguido y no tener una interrupción en las clases. Ustedes, estoy seguro, están preocupados por la evaluación del curso y los que han tomado este curso antes ya saben que soy muy duro para las evaluaciones, les doy muy duro, entonces hay que tener mucho temor, mucho miedo sobre este curso. No, realmente es un curso fácil. Hay muchos conceptos, hay terminología, pero no hay exámenes, no tienen que memorizar y regurgitar cosas, pero sí van a aprender, yo creo, y eso es la meta que tengo, que ustedes aprendan los conceptos y que pueden aplicarlos en los contextos donde van a trabajar. Entonces, el 30% de la nota es sobre la asistencia y participación. Es un curso en que la participación es muy importante. Entonces, esperamos que van a estar aquí todos los días. Si hay enfermedades o a veces surgen cosas de visas o otros problemitas que no pueden estar, pero sí esperamos que van a estar todos los días y que estén puntual en su asistencia. Esto es para respetar a los demás y especialmente a los que están en línea usando tiempo en su conexión para estar con nosotros. Cada semana van a entregar lo que llamamos un e-diálogo. Es más que todo un correo electrónico que mandan o a Eva o a mí, en que hacen unos comentarios sobre qué hemos aprendido, qué he aprendido durante esta semana. Pueden decir, hay un concepto nuevo que nunca había pensado y esto me parece muy importante. O yo he notado un ejemplo de algo que mencionamos durante la clase sobre algún fenómeno y yo lo he visto en mi propia vida o en mi comunidad. Entonces, es un momento en que ustedes pueden aplicar los conceptos teóricos a su propia experiencia o comentar cómo algo le ha parecido nuevo o interesante que no había pensado antes. Y así indicar que están involucrados con la información, con los conceptos. Y esto vale 20% de la nota. Van a haber 5 oportunidades, creo que son 5 oportunidades para entregar un diálogo. Y nosotros respondemos. Entonces, es diálogo, es decir, me va a mandar un correo electrónico con su comentario y yo voy a responder, voy a comentar
darle consejos, mandarle a leer otra cosa o indicar otro ejemplo o tal vez explicar algo un poco más que parece que no entienden o que hay un problema. Entonces es un diálogo entre ustedes y nosotros los instructores. También hay lecturas asignadas diarias, es decir, cada noche van a tener que leer algo y al fin de cada semana queremos que nos manden un informe de las lecturas. Entonces, esto es su respuesta a lo que han leído. Puede ver un resumen, puede ser algo que es como con el diálogo, un concepto importante dentro de la lectura, pero algo que indica que sí has leído y que ya estás recordando un poco o encajenando un poco con el contenido de las lecturas. Hay que entregar estos informes también al fin de cada semana y esto también vale 20%. Y al final hay un proyecto grande, un proyecto del curso en que van a trabajar en grupos, en equipos. Cada equipo va a compartir la evaluación, la nota del proyecto, pero van a estar pensando en alguna comunidad, algún contexto en que pueden aplicar los conceptos. Y esto va progresando durante todo el curso. Cada semana vamos a pedirles un informe sobre el progreso de su equipo y al final van a entregar un informe global escrito de lo que han hecho, lo que han aprendido y también van a hacer una presentación a los demás durante la penúltima semana del curso. Entonces, esta es la base de la evaluación. Las partes más importantes son la asistencia y participación en las clases y este proyecto. Le aconsejo que también hagan los informes de lectura y también los diálogos. Es una manera importante de participar. Muy bien. Cuando descargan el sílabo pueden leer más detalles sobre los diálogos, las lecturas y hay otro documento que vamos a ver en un momento sobre el proyecto. Muy bien, hay preguntas sobre el sílabo, sobre la evaluación, etc. A ver si alguien a distancia tiene, a ver si hay preguntas. Muy bien. Entonces vamos a hablar un poco más sobre el proyecto, unos detalles más sobre el proyecto, solo para que puedan ver cómo es y qué es. Los pasos del proyecto. Muy bien. Este proyecto es una manera en que ustedes pueden ver cómo se aplican los conceptos del modelo SUM, del modelo de uso sostenible. Y el modelo es un marco teórico, pero también representa un proceso de
de participar con una comunidad en la planificación del futuro de su propio idioma. Entonces, el propósito del proyecto es darles una oportunidad de aplicar los conceptos en el curso a una situación más o menos en la vida real. Casi siempre hemos tenido a alguien en el curso, personas en el curso que vienen de una comunidad lingüística o que han trabajado con una comunidad lingüística y así ellos nos sirven como recursos para pensar en cómo aplicaremos estos conceptos a una situación real. Siempre tenemos que reconocer que el modelo piensa o tiene como requisito que todo este proceso de planificación se hace en la comunidad con la participación plena de la comunidad y que nosotros que somos extranjeros, que venimos de afuera, no tenemos derecho de tomar las decisiones. Entonces, en estos proyectos es un poco artificial porque no estamos en la comunidad, no estamos trabajando con un grupo representante de la comunidad, sino muchas veces estamos usando información de una persona como yo, que yo vivía en una comunidad muchos años, yo conozco cómo es la situación, puedo describirlo, puedo dar información, pero no soy representante, no soy miembro de esa comunidad. Entonces es artificial, es algo que podemos usarlo como una práctica, como un laboratorio, pero nada que hacemos durante este proyecto debemos pensar que es la última respuesta a la situación, que nuestros planes que elaboramos realmente van a servir con la comunidad. Pueden ayudarnos a comenzar, pero realmente tenemos que comenzar de nuevo con las comunidades para que ellos puedan tomar sus propias decisiones, hacer sus propias evaluaciones y que las decisiones sean de ellos y no de nosotros, los de afuera, los extranjeros. Entonces, hay varios pasos, creo que son 8 o 10 pasos del proceso de elaboración de este proyecto. El primero es formar un equipo y Eva va a estar trabajando con ustedes para identificar estos equipos y las comunidades que van a usar para este proyecto. Tenemos dos que son Nomatzigenga, tenemos un Yanesha, tenemos algunos hablantes de Huanca y de otros idiomas representando otras comunidades. Entonces, ellos pueden ser los recursos importantes para ayudar a los demás a conocer una situación real y de aplicar estos conceptos a estas situaciones. Pero esto no es el proceso que realmente va a resultar en un plan o en decisiones fijas sobre el futuro de estas comunidades. Con estas ideas, con esta práctica, pueden ir a los pueblos, a las comunidades y comenzar de nuevo a hacer el proceso para que la comunidad pueda participar plenamente en el proceso. Entonces, el primer paso es formar un equipo. Segundo paso, identificar la comunidad, que es el enfoque del proyecto, de lo que estamos tratando. Vamos a hablar en unos días sobre este concepto de campos de conocimiento y cómo identificamos los campos de conocimiento de la comunidad. Y vamos a usar una escala que se llama EGIDS, como pronuncia como quiera. Es una escala que se puede usar para evaluar la vitalidad del idioma. De ahí
pasamos a evaluar los niveles de uso sostenible y cuál de esos niveles la comunidad quiera alcanzar. Después aplicamos las condiciones FAMED. Todos estos términos vamos a aprender y vamos a conocer en las semanas que vienen. Y de ahí comenzar a planificar cómo abordamos las condiciones del contexto para desarrollar el idioma, para ayudar a la comunidad a llegar a donde quieren estar. Entonces, estos son los pasos del proyecto. Más o menos concuerdan con cada paso con una semana del curso. Entonces, esto es un proceso un poco rápido. No tenemos mucho tiempo para hacer todo esto, pero sí es una oportunidad de aplicar los conceptos. Muy bien, entonces vamos a pasar ahora a la plataforma para que puedan ver cómo es. Entonces, esto es, si van a este URL de distantcourses.org, van a llegar a esta página. Y aquí pueden ver donde entran a la plataforma con su nombre y con su contraseña, y así pueden entrar. Y no sé si van a ver todos estos cursos, pero hay un montón de cursos que se ofrecen. Pero lo que quieren hacer es llegar aquí a Silta y abrirlo. Y aquí está nuestro curso. Introducción al desarrollo lingüístico. Ahora, tengo que entrar primero para que puedas acceder al curso. Ando un poco lento. Entonces aquí voy a entrar a nuestro curso, Introducción al Desarrollo Lingüístico de 2018. Y aquí está al principio toda la información sobre el curso, los objetivos del curso y la información sobre los textos. Otras referencias, algunas que sí vamos a leer, no todas, pero algunas sí serán lecturas asignadas. Aquí está el sílabo. Pueden seleccionar este vínculo aquí y ahí va a abrir donde pueden descargar el sílabo del curso, toda la información que acabamos de ver. Y esto es el bosquejo del curso, que es más o menos la secuencia de los temas que vamos a tratar. Hoy introducción a la materia, una introducción a la sociolingüística. Vamos a mañana hablar del contexto global y de ahí vamos pasando por este bosquejo. Y ahí pueden ver algunos de los términos que ya he mencionado. Y hay información sobre el proyecto final y las instrucciones del proyecto están aquí donde pueden bajarlos. Y en cada día del curso va a haber una tarea de lectura. Y aquí está la tarea del día de hoy. Y nota bien, las lecturas deben leerse antes de la clase indicada. Esto quiere decir que ya están atrasados un día. Hubiera leído esto anoche, pero como estamos comenzando hoy, ya están atrasados. Entonces, por favor, haga todo lo posible para hacer la lectura y la lectura del día 2.
hoy en la noche, porque mañana vamos a tratar este tema de globalización e identidad. Entonces, para hacer esto, tienen que bajar los libros de texto. Y ellos... Ahí está. Pues, el texto mayor es un libro que yo he escrito con un compañero, con un colega, que se llama Sosteniendo el uso de idiomas, perspectivas sobre el desarrollo lingüístico basado en la comunidad. Y esto es una traducción. Ustedes son los primeros que están usando esta traducción profesional del libro. Los de otros años tenían que sufrir con la traducción mía, pero ya está bastante bien, bastante mejor, y por eso está publicado en esta forma electrónica en que ustedes pueden bajarlo, y como ya les dije, está de venta, pero con este URL pueden descargarlo gratuitamente. Entonces, si usan otra URL, van a tener que pagar. Entonces, use este para llegar a la página donde pueden escoger si quieren PDF o MOBI o EPUB, o los tres formatos están disponibles. Y la ventaja con esto es, aunque sí es una traducción profesional, hasta aún ayer estaba encontrando algunos problemas con el texto, entonces pudimos hacer las correcciones y sacar una nueva edición, y cada vez que se hace un mejoramiento o una corrección, sacamos nueva edición, y esto está disponible para descargar sin pagar otra vez. Entonces, ya una vez que tengan el archivo, cada vez que hay una nueva versión, recibe un correo electrónico, y así pueden bajar la nueva versión. Entonces, este URL está disponible para darles un ejemplar a cada alumno. Por favor, no baje muchos, porque si no, uno de sus compañeros no va a poder bajar su propia copia. Tuve que indicar cuántas copias vamos a bajar con este, y solo hay uno para cada persona aquí presente y participando en el curso. Entonces, eso debe ser su primer paso. Si quieren, es muy pequeño y es muy largo, pero pueden escribir o copiar lo que está ahí y bajarlo desde ya. No tienen que estar en la plataforma, solo pueden usar este URL, y los que están con sus computadores, ustedes pueden seleccionarlo y copiarlo de la pantalla y usarlo para bajar sus copias ya. Y voy a ponerlo aquí después para los que quieren usarlo. El otro es lo que llamamos el guía o la guía. Es una guía para planificar el futuro de nuestro idioma. Es una versión preliminar, aunque sí está bastante elaborada, y también está disponible para descargar gratis del website del CIL. Hay varias versiones en inglés, español, creo que hay francés, no sé qué más, portugués. Entonces pueden escoger el idioma que más prefieren para bajarlo, o de todos si quieren. Y esto es más que todo una guía para el proceso de aplicar el modelo Zoom. Entonces va a haber mucha concordancia entre los pasos de la guía y los conceptos del libro de texto. Y vamos a estar usando los dos. Va a haber lecturas de los dos, y varias veces durante el curso van a tener la oportunidad de aplicar o usar los métodos que están elaborados en la guía.
Pues hay preguntas sobre eso. Si no tienen computadora, podemos sacar una copia en papel. El libro de texto es como 340 páginas, es mucho. También podemos buscar una manera de compartir tal vez con un compañero que tiene computadora. Pueden bajarlo a su teléfono si puede manejar un archivo tan grande. Pero vamos a buscar la manera para hacerlo accesible a todos. Hay una computadora aquí atrás donde también podemos mantener una copia para el uso de los que no tienen su propia máquina o su tablet o algo en que puedan leerlo. Siempre avísenos si hay un problema. ¿Cómo se llama? Algunos correos electrónicos no está actualizado. ¿Cómo podemos hacer? ¿Crear otro nuevo correo o actualizar lo mismo? Repite, no entendí bien lo que está preguntando. Ya. Hay algunos correos dice que no entran y entonces ¿qué podemos hacer? ¿Actualizar o crear nuevo correo electrónico para recibir las informaciones? Bueno, yo creo que Eva ya tiene sus correos. Okay. Ok, sí, entonces vamos a arreglar esto después. Al momento nadie puede entrar porque no están matriculados ningunos al curso. Eva y yo, Belén creo que puedes y Daphne porque ellos estaban inscritos en años anteriores, entonces pueden usar su mismo contraseña y todo para entrar, si lo recuerdan. Entonces, pero los nuevos todavía están inscribiéndolos al plataforma y esto no terminará hasta hoy en la noche, creo. Entonces, allá mañana por la mañana todos deben poder entrar. Pero siempre si hay problemas, comuníquese con Eva y Eva y Josué van a arreglar todo. Muy bien. ¿Otras preguntas o dudas sobre lo que hemos tratado de la organización? No hay ningún formato, no hay ningún requisito. El informe, bueno, debe identificar, he leído esta fuente, este libro, este artículo, más que todo son capítulos del texto. Y de ahí solo comentar sobre el contenido. Puede ser un correo electrónico, es lo más fácil. Hay manera de también entregar su comentario en el plataforma, pero eso no siempre funciona bien. Entonces hemos encontrado que es mucho más fácil solo mandar un correo electrónico con un comentario corto. No hay que escribir una tesis. Sí, sino que vamos a solo un comentario pequeño, corto, que indica que sí ha leído el capítulo, que hay unos conceptos que se destacan, que son importantes y así pueden indicar. Eso es solo para que nosotros sabemos que sí están leyendo. Tengo mucha experiencia de enseñar y yo sé que si no hay contabilidad, a veces no hay actividad. Entonces, por eso hacemos este requisito. Muy bien. Entonces, esto es casi todo sobre la organización del curso. Solo mencionar otra vez que cuando miran algo así, eso es un vínculo, es un enlace que le lleva a entonces
como yo soy profesor, yo tengo una vista un poco distinta. Por ejemplo, las calificaciones aparecen. Pero esto le lleva, si hay, para algunas de las lecturas hay un archivo. Si es un artículo que no es parte del texto, de uno de los textos, entonces va a haber un archivo ahí que pueden descargar también para hacer la lectura. Muy bien, entonces vamos a regresar. Okay. Muy bien, entonces eso es más que todo cómo está organizado el curso. Siempre si hay preguntas o dudas, déjenos saber para que podamos ayudarles con el calendario, con el horario, con las tareas, cómo hacerlas y cosas así. Muy bien, entonces ya vamos a entrar en los últimos 40 minutos más o menos en una introducción a la sociolingüística. Ustedes ya saben que la otra materia de este bloque es la fonología. Eso es la lingüística. Y yo antes era lingüista, pero ya soy sociolingüista. Estoy desarrollándome, podemos decir. Entonces, espero que ustedes también puedan compartir esta experiencia de ampliar sus perspectivas y conocer un poco de la sociolingüística. Entonces, ¿qué es la sociolingüística? Es, Josué, ¿puedes quitar el... Okay. ¿Qué es la sociolingüística? Es la disciplina académica que estudia la relación entre lenguaje y sociedad. Los lingüistas estudian lenguaje, los idiomas. Están muy interesados en las estructuras, cómo se organizan los idiomas. Las sociolingüistas, nosotros estudiamos, sí tenemos que saber un poco sobre cómo son los idiomas, pero más que todo nos enfocamos en la relación entre la sociedad, cómo afecta la sociedad al idioma y cómo afecta el idioma a la sociedad. Entonces, esto es el nexo, la intersección del lenguaje y sociedad, y esto es lo que llamamos la sociolingüística. Es una ciencia, una disciplina bastante nueva. No es como la química o la biología que ya tiene siglos de existir, sino lleva ahora tal vez unos 50, 60 años de haber sido identificado como una disciplina aparte de la lingüística pura. Tiene nexos con la antropología, tiene nexos con la psicología social, con otras disciplinas que realmente son sociales, la sociología, por supuesto, que enfocan en no solamente en individuos, sino en grupos, en comunidades, en sociedades. Y cómo se usan grupos de personas, los idiomas, las herramientas lingüísticas que ellos tienen a su disposición. Entonces, eso es la sociolingüística. Y por eso digo que es más amplio, es mejor que la lingüística. Mis compañeros me van a regañar después. Muy bien. Entonces, para funcionar o para estudiar la sociolingüística, tenemos que pensar en el lenguaje, qué es un idioma, y también tenemos que pensar en qué es una sociedad, qué es un grupo o una comunidad, cómo definimos estos conceptos. Entonces, el lenguaje, según el diccionario, es un medio sistemático para comunicar ideas o sentimientos a través de signos convencionales,
sonidos, gestos o ademanes con significado comprensible. Y esto es la definición que encontramos en casi cualquier diccionario popular común. Y es bastante correcto. Los lingüistas dirán que, bueno, es mucho más, es muy complicado, hay muchas estructuras y hay controversias sobre si es sistema o qué es, pero sí es una definición que más o menos sirve para definir el lenguaje. Y sabemos que hay varias clases de idiomas, que hay idiomas que usan las abejas. Hay un idioma que usan las abejas, por ejemplo, para comunicar dónde está el flor, dónde vamos para encontrar el miel, cómo hacemos. Y ellos pueden comunicar bastante información sobre un tema muy, muy limitado, pero sí ellos se comunican. Y hablan de los idiomas de las ballenas o idiomas de los delfines, que ellos sí hacen ruidos y que pueden comunicar que si hay peligro, que si viene un enemigo. Entonces hay estas clases de idiomas. También sabemos que al otro lado hay idiomas de computación, que uno tiene que aprender cómo hablar, cómo comunicarse con una máquina para hacerlo saber qué es lo que quiero. Y entonces hay personas que son multilingües en varios idiomas de programación, varios códigos de programación, y que pueden así manejar las máquinas, manejar la informática, manejar el procesamiento de datos. Y hay que aprender el sintaxis y la gramática, el vocabulario de estos idiomas, que hay ciertas palabras claves que uno usa y que hay una manera de formar una instrucción para una máquina. Y tal vez ustedes saben más sobre eso que yo, pero eso sí es una clase de idioma. Pero nosotros estamos pensando en los idiomas humanos, y esto también representa un gama grande de variedades de fenómenos, de maneras de organizar las estructuras, de también conceptualizar al mundo, al cosmos, de identificar cosas, conceptos, objetos, y cómo vamos a nombrarlos, cómo vamos a hablar de ellos. Y ahí es donde entra en una manera la conexión entre la cultura y los idiomas, porque las culturas organizan al mundo, miran al mundo, cada cultura mira al mundo por su propia ventana, su propio lente, y están organizando y pensando en las cosas de una manera distinta. Entonces, en inglés tenemos una cantidad de palabras para el brazo. Hay dedos, muñeca, en inglés forearm, upper arm, hombro, ¿ok? Podemos identificar todas estas partes. Tenemos nombres para cada dedo. En el grupo con que yo trabajé, todo esto, pues una sola palabra. De aquí hasta allá, una sola palabra. Acá. Y si uno quiere decir los dedos, tenía que decir el fin del brazo, el punto del brazo. Estos son los dedos. Entonces, y cada parte tenía una modificación, pero todo fue acá. No había otra manera de identificar todo esto sin modificarlo. Entonces, esto es una manera en que las culturas organizan los conceptos del mundo real de una manera distinta. Y eso se refleja en sus idiomas, en su manera de comunicar. Entonces, pero estos son signos convencionales, estas palabras, estas maneras de organizar, de hablar,
son signos convencionales, es decir, que hay un consenso en la comunidad de todos los hablantes de ese idioma, de que así es como identificamos a esto. No hay otra manera de hacerlo. Bueno, hay otra, pero es de otro idioma, no es nuestro. Entonces, eso es lo que es un idioma humano, que es algo cultural, es un fenómeno de una sociedad en que hay un consenso, un acuerdo entre los miembros de esa comunidad sobre cómo vamos a hablar. También reconocemos que no todos los idiomas son idiomas hablados. Hay idiomas de gestos, idiomas de señas que se usan los sordos. Y estos también son idiomas porque son sistemáticos, son medios sistemáticos para comunicar ideas o sentimientos a través de signos convencionales, aunque no son signos que usan la fonética ni la fonología, sino que no son sonidos, pero son gestos o ademanes y que tienen un significado comprensible. Entonces hay maneras de comunicar en varios idiomas de señas dentro de comunidades de sordos de varios lugares. Muy bien. Entonces, ¿qué se necesita para tener el lenguaje, para decir que algo es lenguaje? Lo que se necesita es primero un código. Entonces, estos signos convencionales es lo que llamamos código. Son las estructuras, las palabras, el sistema de organizar las palabras. También estos son nombres para objetos, ideas, conceptos, y es lo que los lingüistas llaman el léxico. Es un componente del lenguaje. También hay palabras que son un poco distintos de los conceptos o de los objetos identificados. Y las palabras y sus componentes forman lo que llamamos la morfología, que ustedes van a estudiar un poco más adelante. Y esto es el sistema de formar palabras, de usar componentes que tienen significado, pero combinarlos en unidades que tienen sentido. También hay sonidos y su pronunciación, que es la fonología, que van a estudiar o que ya están comenzando a estudiar. Y además hay fenómenos de uso de estos componentes. Entonces, prácticas compartidas de combinarlas, que llamamos sintaxis, de usarlas, que llamamos la pragmática, y de entenderlas, que llamamos la semántica. Entonces, hay palabras que se puede combinar y otras palabras que no se pueden combinar para formar una oración completa, bien formada. Y en cada idioma hay ciertas reglas gramaticales que son del sintaxis. Y también hay normas de uso, que yo puedo decir ciertas cosas en cierto contexto, y aunque las palabras no parecen aptas para ese contexto, sí se comunica algo por los que saben el contexto y cómo debo usar la palabra, y así eso se llama la pragmática, que es la aplicación o a veces la violación de las reglas, de las normas para comunicar un mensaje. Y vamos a hablar un poco de eso. Y después también viene la semántica, que es el sentido del diccionario más o menos de cada vocablo, de cada palabra en un idioma. Entonces, estos son los componentes del lenguaje, y esto es lo que interesa especialmente el léxico, morfología, fonología, sintaxis y semántica son los enfoques mayormente de la lingüística.
La pragmática es algo que ahí estamos entrando más en la sociolingüística, porque eso representa las normas sociales sobre el uso, cómo manipular estas normas, cómo manipular el idioma para indicar algo dentro de sus contextos. Muy bien, vamos a pensar entonces en qué es la sociedad. Y vamos otra vez al diccionario. Un grupo social que perdura y coopera, cuyos miembros han desarrollado pautas relacionales organizadas a través de la interacción mutua con tradiciones en común, instituciones, actividades e intereses colectivos. Muchas palabras, pero ¿qué es lo que tal vez se resalta en todo esto? Sí, interacción mutua, tradiciones, etcétera, 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 en común. Entonces, la idea de que estos conceptos son conceptos compartidos, que es más de una persona. Yo no soy quien define el inglés. El inglés está definido por todos los hablantes y hay varios ingleses porque hay varias culturas, varias sociedades donde en común deciden vamos a hablar así. Aquí en este aula tenemos hablantes de español, pero no del mismo español. Hay argentinos, hay bolivianos, hay hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, más o menos. Y varias otras etnias, ciudadanías, mexicanos, y hablamos cada uno un poco distinto, porque hemos llegado a un consenso dentro de nuestra sociedad de cómo se debe hablar. Entonces, como mencionaron ayer en la orientación, que hay ciertas palabras que no se dice aquí en Perú. Y hay ciertas palabras peruanas que no se dicen en otros lugares. Y puede haber malentendidos si uno dice algo y no se usa esa palabra o que esa palabra tiene otro sentido. El otro día salimos a almorzar y Francisco dejó sus lentes y el teléfono en la mesa. Yo lo levanté y yo fui y le dije, aquí están sus chunches. Y él, chunches. Es un guatemaltecismo que se usa mucho para cosas. Y él lo reconoce porque Salvador está muy cerca, pero tal vez no sé qué quiere decir aquí, tal vez no tiene ningún sentido. Pero eso es parte de la sociedad, que aquí es chancho, en Guatemala es cerdo, o a veces coche, para hablar del chancho, y cosas así, que no es igual a México. Tuve una experiencia con mi esposa, que ella chocó su carro en México, antes de casarnos. Ella estaba en México y chocó su carro, lo dejó en un taller y me llamó. Yo estaba en Guatemala, me llamó, me dijo que necesito ayuda porque estoy al sur de México y mi carro está en taller, puedes venir a ayudarme. Entonces yo entré con el mecánico en el taller y él me dijo, mire señor, no tenemos refacciones para su coche. Lo que yo escuché es, no tenemos meriendas para su cerdo. Y yo, ¿qué será? Es que refacción en México es una parte de repuesta. Coche es carro. En Guatemala, refacción es una merienda. Coche es cerdo, marrano, chancho. Entonces, yo estaba un poco confuso hasta que hice la traducción. Es mexicano. Estamos en México. Entonces, eso es que la sociedad define
cada sociedad define su idioma, cuáles son los signos convencionales que van a usar. Muy bien. Entonces, la sociolingüística se enfoca en las relaciones entre estos dos fenómenos, entre el lenguaje y la sociedad. Entonces, la sociolingüística es el estudio del lenguaje en relación con los grupos sociales, clases sociales, grupos étnicos y otros factores de la comunicación. Y otros es importante. Que la sociolingüística no solamente se enfoca en la sociedad, sino en todo el contexto. Es el idioma en contexto que nos interesa, no el idioma como un sistema abstracto, como un código, sino el idioma en su contexto. ¿Qué entra desde afuera del contexto para transformar o modificar o hacer que una persona hace cambios o modificaciones a su manera de hablar? Entonces, esta lingüista mexicana Silva Corbalán dice que es una disciplina que abarca una gama amplísima de intereses relacionados con el estudio de una o más lenguas en su entorno social. Entonces, esto es lo que vamos a hacer en este curso, es mirar a los idiomas en sus contextos sociales. Y por eso, cuando estamos trabajando o colaborando con comunidades locales, hay que pensar en el contexto, no solamente en el idioma. Y vamos a elaborar un poco más sobre esto. Entonces, hay varias perspectivas. No vamos a tener tiempo para hablar mucho de esto, de las relaciones entre lengua y sociedad. Hay una perspectiva que dice que es la lengua que realmente define a la sociedad. Es decir, yo soy hablante del inglés, entonces mi sociedad está informado, está formado, está transformado por ese idioma inglés, que el inglés tiene cierta manera de dividir al mundo, de identificar conceptos. Entonces, esto define mi sociedad, que no puedo mirar al mundo por otro lente, sino solo por el lente de mi propio idioma, inglés o español o lo que sea. Y es una perspectiva que cuando fue mencionado por la primera vez, que muchos reaccionaron muy fuerte a ese concepto, porque tiene ciertas características un poco racistas a veces, que si uno habla un idioma que no puede mirar afuera de su marco conceptual de ese idioma, que no puede ver el mundo como yo lo miro por medio de mi propio idioma. Y tiene algunas implicaciones de que una persona está limitada por su idioma, que hay ciertos idiomas que son inferiores, que no pueden comunicar ideas, conceptos muy sofisticadas, porque es un idioma deficiente. Y es por eso hay culturas no desarrolladas, es por su idioma, que su idioma no es adecuado para que se desarrollen o que se han mantenido así subdesarrollados porque su idioma no les permite aprender o no les permite desarrollarse. Entonces, hay problemas con esta perspectiva. Y la otra perspectiva, que es la sociedad, modifica o define la lengua. Es decir, en nuestra sociedad tenemos estos conceptos, entonces nuestro idioma refleja los conceptos, los objetos, las actividades de nuestra cultura, de nuestra sociedad, y solo el idioma está limitada
limitado por la naturaleza o las características de la sociedad. Y hay una tercera perspectiva que son las dos cosas. Que el idioma afecta a la sociedad, hablamos de cierta manera, y casi todos los conceptos de la planificación lingüística se basan en ese concepto de que si hablamos bien de las mujeres, se cambiará la situación de las mujeres. Que el feminismo controla el vocabulario para mejorar la sociedad, para cambiar la sociedad. Si no usamos pronombres específicos de género, entonces vamos a tratar mejor a personas de ambos sexos. Entonces, eso es de una manera el concepto de que el idioma afecta a la sociedad, al comportamiento, pero a la vez es el comportamiento y el uso que afecta a nuestro idioma. Hay grupos que viven en la selva, que no tienen necesidad de hablar de la física atómica. No hay uso para estos conceptos, para este vocabulario. No quiere decir que no podrían hacerlo, pero en su contexto no hay necesidad. Entonces, es la sociedad que también afecta a la elaboración o el nivel de elaboración del vocabulario, de las formas gramaticales. Entonces, eso es un camino de dos vías, de que la sociedad sí afecta al idioma y el idioma también afecta a la sociedad. Muy bien, hay dos divisiones grandes en la sociolingüística y solo vamos a mencionarlos para que si alguien le pregunta después, ¿estudiaste la sociolingüística? Cuéntame de la microsociolingüística. Entonces, ya, después de esto pueden hacerlo. La microsociolingüística enfoca en el código. ¿Cómo es que sociedad afecta al idioma? Entonces, se refiere al tipo de estudio que analiza la lengua misma en relación con las situaciones sociales en que se usa. Entonces, y vamos a hablar mucho sobre la variación en los días que vienen. Hay mucha variación en el uso y en los idiomas. Hay variación dialectal, variación de estilo, variación basado en la educación o la clase social. Y la microsociolingüística enfoca en cómo estas divisiones o esta variación social afecta a la manera de hablar o el uso de un idioma. Entonces, ustedes de cada uno de su país, estoy seguro, pueden identificar un dialecto campesino, que hay ciertas maneras de hablar, ciertas pronunciaciones, cierto vocabulario que se identifica con la clase social de campesino. Entonces, la microsociolingüística mira que cómo es que esta clase social, esta división social ha afectado al idioma. Tal vez no se pronuncian ciertas palabras de la manera aprobada o estándar, o de una manera educada. Y eso es el enfoque de la microsociolingüística. O cómo se ajusta el idioma a un contexto específico. Yo tengo muchos ejemplos en inglés, pero como no manejo el español como nativo hablante, no me vienen muchos ejemplos. Ustedes tienen que darnos los ejemplos. Pero en inglés, la forma correcta, estándar, es decir, I am going to. Yo voy a. I am going to the store. En realidad, eso casi solo se usa en forma escrita, en situaciones formales.
casi siempre decimos, I'm gonna go. I'm gonna go to the store. Okay? I don't say, no digo, I am going to the store. Yo casi siempre digo, I'm gonna. Entonces, eso es un cambio de estilo que yo manejo en ciertos contextos. Yo sé que con mis amigos, con mi familia, en situaciones normales, informales, que puedo decir I'm gonna y nadie piensa mal de eso. Pero si estuviera aquí dando esta plática en inglés y si comenzaba a hablar así, ustedes como alumnos dirían, ¿qué pasa con este profesor que no sabe hablar bien? Que parece que no es educado, que no tiene un estilo profesional. Debe decir, I am going to. Entonces, en situaciones formales, hay que usar las formas formales. Y esto es el estudio de la microsociolingüística, de contar la frecuencia de usos de estas variantes y de identificar cuáles son los entornos en que uno usa más uno y que uno usa más el otro. Entonces, el estudio microsociolingüístico incluye categorías sociales que afectan la variación. Participantes. En español, hay normas con quién debe tratar de usted, quién debe tratar de tú. En algunos países, quién debe tratar de vos. Y cuándo se debe hacerlo. Hay participantes. Mi esposa y yo, en Guatemala se usan los tres. Vos entre amigos íntimos, tú entre esposos y usted con personas no conocidos o personas ancianas, personas así de respeto. Pero mi esposa y yo nos tratamos de vos. Y casi siempre sorprendimos a los vecinos, a los amigos, porque yo diría a mi esposa, vos, ¿sabes en qué hora vamos a? Y ella igual conmigo. Entonces, los participantes afectan cómo debemos hablar, que no se debe tratar a su esposa con vos, por lo menos en Guatemala. Y eso fue un choque para los que nos escuchaban, porque estamos violando las normas de uso. De interacción, ¿qué es nuestra relación? Si somos amigos, si somos desconocidos, entonces vamos a hablar de una manera distinta. Se enfoca en el código de las estructuras, cuáles son formas estándar, cuáles son formas campesinos, cuáles son formas que no están apropiados a ciertas situaciones. Y del medio comunicativo, como ya les dije, I'm going to se usa en la escritura, en la literatura. Solo si uno está tratando de documentar una conversación entre personas en una situación informal, uno sí puede transcribir I'm gonna, pero generalmente en forma escrita se escribe todo. Y muchas veces cuando yo escribo algo profesional, si uso algo como I'm, la contracción de I am, yo soy, los editores lo cambian a I am. Entonces, esto es un estilo más elevado que se usa para la literatura profesional, la literatura científica, y usar otro estilo, lo que llamamos registro, es una violación de las normas. Entonces, eso es lo que estudia microsociolingüística. Entonces, el contraparte de la microsociolingüística es la macrosociolingüística, que también se ha llamado la sociología del lenguaje. Y el enfoque es en la sociedad y cómo es la situación, cuáles son las situaciones
o las divisiones sociales y como más se enfoca en este lado, el lado sociológico que en los cambios del código. Entonces, los macro sociolingüistas no contamos las frecuencias de ciertas formas. Eso es la micro sociolingüística. Pero sí queremos saber que las relaciones entre la sociedad y el uso de un idioma entero. Entonces, ¿cuándo debo hablar español y cuándo debo hablar inglés? Yo abarco esto siempre en Texas, en los Estados Unidos, que hay personas que yo sé que son hispanos, que deben hablar español, pero siempre tengo que pensar, ¿le hablo en español o le hablo en inglés? Porque si le hablo en español, puede ser que será ofendido, que yo pienso que no hablo inglés. Pero si lo hablo en inglés, también puede ofenderse porque piensa que no quiero tener solidaridad con él, que no quiero relacionarme con él. Entonces, cada vez tengo que pensar, ¿qué idioma voy a usar? Porque si le hablo en español puede ser un problema. Si le hablo en inglés, tal vez puede ser un problema. Entonces, hay que escoger y hay que analizar qué es nuestra relación. Somos amigos, lo conozco, no lo conozco. Entonces, y he tenido muchas experiencias de entrar a una tienda o un almacén y comprar una cosa y tratar de hablar con el cajero en español y me contestan en inglés. Y yo respondo en español, me contestan en inglés. Y después de 2 o 3 así intercambios así, entonces aprendo, él no quiere hablar español. Entonces hablamos inglés. Y otras veces eso está bien recibido, están contentos. Pero entonces esto es la relación entre el uso de un idioma entero y no de estos variantes de como going to y gonna a ese nivel. Es un nivel más alto del uso al nivel social. Entonces, incluye la identidad lingüística de los grupos sociales. Hay muchos hispanos en Texas especialmente que no quieren identificarse como mexicano. Disculpe. Es una identidad no muy prestigio, no de mucho prestigio en el estado de Texas. Eso es lo que uno llama a alguien que no se acepta en la sociedad general. Y todos los hispanos se juntan bajo esa etiqueta de mexicano. Mi hijo adoptado, que es guatemalteco, lo siempre llaman mexicano. Y no importa de dónde viene, si uno es hispano, es un mexicano. Ahora los salvadoreños están surgiendo como otro grupo identificado, pero generalmente en Texas ha sido mexicano como esa etiqueta de falta de prestigio. Entonces, ¿cuál es la identidad lingüística de los grupos sociales? ¿Quieren admitir su identidad? ¿Quieren promover su identidad? ¿O tienen vergüenza de esa identidad? Entonces, y las actitudes sociales hacia la lengua. Ustedes, estoy seguro, saben que hay una controversia en los Estados Unidos sobre si el inglés debe ser el idioma oficial. Siempre hay noticias de alguien o una ciudad o un legislador que quiere prohibir el uso del español o el uso de otros idiomas que no son inglés. Entonces, ¿cuáles son las actitudes sociales hacia las lenguas que existen dentro de la comunidad? Las actitudes en cuanto a las formas estándar y no estándar. En algunas comunidades todos hablan una forma no estándar y es parte de su identidad. Y tratar de hablar de una forma más estandarizada sería de jactarse, de ponerse más arriba de los demás. Entonces uno tiene que conformarse
a las formas no estándar para así pertenecer a la comunidad y ser aceptado por la comunidad. Y las normas de uso del lenguaje a nivel nacional, esto quiere decir la política lingüística de la nación. ¿Es inglés el idioma oficial de los Estados Unidos? Por el momento no, pero hay varios estados donde sí se ha identificado el inglés como el idioma oficial. Y esto tiene el efecto de que no se puede dar la educación en otro idioma. Todos los formularios del gobierno, todas las solicitudes legales tienen que hacerse en inglés, no se puede usar otro idioma. Acabo de ir a votar antes de venirme aquí y en Texas reconocen inglés, español y vietnamés. Entonces todos los rótulos en el sitio de votar estaban en los 3 idiomas, aún los papeles para votar en los 3 idiomas. Entonces, esto es una política que ellos reconocen que hay una población grande de hablantes del vietnamés. Entonces, ellos reconocen eso y acomodan a esa población. Pero viene con un costo, que tienen que buscar quien traduzca toda esa información, tienen que elaborar formularios más grandes porque son trilingües, eso cuesta más. Entonces siempre hay un balance y controversia sobre si vale la pena pagar estos costos para este grupo minoritario y asuntos así. Entonces, ¿cuáles son las normas de uso del lenguaje a nivel nacional? Entonces, hablamos en toda la sociolingüística, pero especialmente en macro sociolingüística, sobre registros y estilos, que ya lo he mencionado. Nos enfocamos mucho en el bilingüismo y el multilingüismo, porque si hay más que un idioma dentro de una comunidad, eso lleva ciertas características, ciertos fenómenos que vienen con el bilingüismo y el multilingüismo, y vamos a tratar más sobre eso. El cambio y mezcla de códigos. Si uno va al norte de México y en la frontera con los Estados Unidos y al sur de los Estados Unidos en la frontera con México, hay un español que es medio inglés, un inglés que es medio español y hay una mezcla de vocabulario, de formas, y es difícil para hablantes del idioma estándar de los dos entender realmente qué están diciendo personas que viven así en contacto, mucho contacto con los dos idiomas. Y esto es algo que nos interesa. Y lo que mucho nos interesa, especialmente en este curso, es el mantenimiento, desplazamiento y muerte de una lengua. Y vamos a hablar bastante sobre esto en los días que vienen. Muy bien. Entonces, la microsociolingüística, en un resumen, se enfoca más que todo en un individuo, en el acto de hablar, la variación, el cambio lingüístico, a través del tiempo, en asuntos de género, diferencias entre el habla de mujeres y hombres, diferencias entre el habla de ciertas clases y asuntos así. La sociedad macro sociolingüística se enfoca en la sociedad, entonces se enfoca en comunidades lingüísticas, normas de uso de los idiomas, ámbitos de uso, donde se usa un idioma, donde no, en el desplazamiento de un idioma en una situación de contacto así, y en el multilingüismo. Entonces, ¿por qué? Ya estamos pasando la hora. Para entender cómo funciona el lenguaje en una comunidad
y también para poder producir materiales utilizables e impactantes. Si sabemos el contexto, podemos diseñar materiales que realmente alcanzan a la población y que reconocen la dinámica del uso de sus propios idiomas en su contexto. Porque queremos ver el panorama completo, una vista holística de la comunidad, porque la gente difiere, porque el cambio es inevitable, no hay nada estático en el uso de los idiomas en una sociedad. Y la lengua debe estudiarse dentro de su contexto social. Y eso tal vez es la diferencia de perspectiva más grande entre los lingüistas, no todos los lingüistas, pero la lingüística tradicional y la sociolingüística. Que la lingüística tradicional ha tenido la tendencia de sacar el idioma de su contexto, estudiarlo como un sistema fuera de su contexto y de pensar que realmente hay un sistema abstracto de un idioma que uno puede estudiar y entender sin pensar en las personas que lo hablan. Pues la sociolingüística dice que no son idiomas, son personas que están usando herramientas lingüísticas dentro de un contexto social y que hay que entender eso. Solo eso nos ayuda a entender toda la variación que encontramos. Y eso es la diferencia de perspectiva. Que los lingüistas piensen que hay un idioma que podemos identificar, que no hay variación, y si hay variación lo descartamos porque hay un sistema que podemos identificar y aislar y analizar. En realidad hay un montón de variantes que cada persona está manipulando según su contexto, según los participantes, según el tema, el tópico, y que está manipulando esto es muy dinámico. Y sin entender el contexto, el entorno en que se está usando, realmente no podemos entender cómo es este idioma. Entonces, esto es la perspectiva que vamos a usar durante el curso, que la lengua no es un objeto abstracto, sino que es comportamiento humano, la creatividad del ser humano como individuo y en conjunto, en comunidades, y la interacción entre la cultura, la estructura social y el lenguaje. Y que variación en las formas es predominante. Siempre vamos a encontrar variación y tenemos que darnos cuenta de esa variación. No podemos ponerlo a un lado o descartarlo. Entonces, eso es lo más importante. Entonces, hay un montón de preguntas que hacemos. Perdón. Bueno, hay un montón de quién habla, a quién, dónde, sobre qué, en qué situación, etc. Entonces, hay todos estos interrogativos que hacemos para entender realmente qué está pasando dentro de una comunidad, dentro de una sociedad. Muy bien, entonces ahí lo dejamos para hoy. Mañana vamos a mirar la perspectiva grande de la globalización y qué está pasando a nivel global y su efecto en las comunidades, especialmente comunidades locales, comunidades minoritarias. Y entonces, esto es el tema de mañana. Muchas gracias a todos por su paciencia, por su atención. Entonces, nos vemos mañana. ¿Pueden mandar el link para las lecturas? ¿Cómo? El link para las lecturas. Sí. Yo voy a poner. La original,
Abbiamo poco che non voglio ricordarmi. Passo, dopo más adelante voy a trabajar implementación de las enseñanzas. Redacción. No hay que funciona. Están. Eso es lo que cuesta. Mucho mejor. Okay. ¿Se ve bien? Esto es el título del libro, Sosteniendo el uso de idiomas. Creo que tendrán que crear una cuenta.
Así, en mayúsculas, sí. Sí. Minúscula, mayúscula, 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 minúscula, mayúscula. Sí. ¿Pueden verlo bien? Los de... Ok, así, si pueden mandarlo por chat. Eso. Y arriba no será. Aquí apareció un recuadrito. Dice, Eva mamá en mi casa para todos. Venga, macho, dame clic ahí en barra de... Sí. Eva lo está pasando. Ya tiene pines. Están todos. Ay, ya es esto, voy a tomar foto. Pero no se ve nada. Yo lo voy a copiar. Lo voy a copiar. Mientras sale, lo voy a copiar el tema. No más la luz del ¿No? Es todo eso. No. ¿Qué tiene que preguntar? Ahí está. ¿Y para qué de cuándo tiene que hacer eso? No tengo que bajar ya, para explicar su intro mañana también. Antes de la clase, ya te preparaba, ¿no? Sí, ajá, porque tengo que estudiar ahorita. Si estamos retrasados, dicho, o sea, tenemos que tenerlo ya. Cuando te están asistiendo. Sí, pero al salir a pagar. Sí. No, solo al salir a pagar. Amador, ¿logró encontrar el link? Sí, pero ya debe salir. No, Eduardo. Pero el que aleja de casa. No, eso. No parte. Sí. Un tema muy adecuado, ¿no? Para nosotros. Sí, justo lo que estamos en esa problemática. Ajá. El de abajo dice que es el correcto. Mira, dice, es FEL, termina acá. Un curso de... Dice, eso no es correcto. Ahí se pueden bajar sus libros, ¿no? Para estudiar. Y también todo el... X3G, G. Esto funciona. Hermano Eduardo, ¿me escucha? Ya. Sí. ¿Me escucha, hermana? Ya, hermano Amador también. En el chat le acaban de enviar el link, pero para descargar el libro. Para entrar a la plataforma de Moodle, en la tarde le vamos a estar entregando la clave, ¿no?, del usuario y su contraseña. Lo vamos a enviar a sus correos.
Ah, su Ya. correo. Ya. Su correo ¿A qué hora dice ¿A qué hora se va más o menos? No sé, una pregunta. Entonces, hermana Eva, ese es